Creo que todos aquí estamos de acuerdo en que estamos viviendo tiempos en que tenemos la sensación de que todo está saliendo mal y que las cosas van a empeorar. Las proyecciones de los analistas económicos para el próximo año no son nada buenas. Dice que va a haber más carestía, que el dólar, que la crisis de alimentos, tantas situaciones que nos ponen a pensar a nosotros sobre cuál va a ser el futuro. Todo esto a nivel general, pero a nivel particular, personal y familiar, podemos sentir que la situación no es mejor. En este tiempo de Adviento es el tiempo previo a la Navidad. Mucha gente dice, ya estamos en Navidad. No, Navidad es un solo día, el 25, solo día. Y ese tiempo antes de la Navidad se llama Adviento. La palabra Adviento significa llegada. Estamos esperando la llegada, o sea, estamos rememorando esa espera, esa llegada del Señor. Y ese tiempo de Adviento nos ayuda a mirar nuestro presente, pero nos desafía a mirar el futuro en el que Dios tiene el control. Nos ayuda a mirar este presente tan caótico, pero con los ojos del futuro de Dios, donde Dios tiene el control. Este tiempo de Adviento nos ayuda a mirar adentro de nosotros mismos, pero nos desafía a mirar más allá de nosotros. Nos ayuda a mirar a Dios, porque cuando estamos en situaciones de crisis, de problemas, por lo general, ¿qué es lo que hacemos? Miramos y nos enfocamos en nuestros problemas y parece que no tuviésemos otra forma de ver la vida, sino bajo la óptica de la crisis, del problema, del sufrimiento. El tiempo de Adviento nos ayuda a mirar lo que pasa en el interior y en el exterior de nuestras vidas, pero nos ayuda este tiempo de Adviento a mirar esa realidad que estamos viviendo con otros ojos, los ojos de la fe, los ojos de Dios. Y quiero compartir y empezar hoy una serie que se llama así, Consuelen a mi pueblo. Y está basado esta primera enseñanza en el texto de Isaías capítulo 40, Isaías capítulo 40 del 1 al 5, Isaías 40 del 1 al 5. Estas palabras del profeta Isaías fueron dadas unos 700 años antes de que Jesús naciera. Imagínense, 7 siglos antes. Y estas son las palabras del profeta. Dice, consuelen a mi pueblo, dice su Dios. Hablen con ternura a Jerusalén y díganle que se acabaron sus días tristes y que sus pecados están perdonados. Sí, el Señor le dio doble castigo por todos sus pecados. Escuchen, es la voz de alguien que clama. Abran camino a través del desierto para el Señor. Hagan una carretera derecha a través de la tierra baldía para nuestro Dios. Rellenen los valles y allanen los montes y las colinas. Enderecen las curvas y suavicen los lugares ásperos. Entonces se revelará la gloria del Señor y todas las personas la verán. El Señor ha hablado. Amén. Hay 3 verbos de los cuales voy a hablar allí que nos ayudan a pensar en cómo consolar. El texto es, consuelen a mi pueblo. ¿Cómo consuela? ¿Cómo consolamos nosotros a una persona que está triste, una persona que está sufriendo? ¿Cómo consolamos? Y vamos a ver que lo más importante es aprender cómo nos consuela Dios a nosotros. ¿Cómo es de efectivo el consuelo de Dios en nuestras vidas? Estas palabras que acabamos de leer del profeta Isaías, escritas a personas que estaban sufriendo el exilio en Babilonia, es decir, habían sido desterrados de su tierra y habían sido llevados a miles de kilómetros de su país, viviendo en unas condiciones muy diferentes. Esas palabras suenan igual de necesarias y urgentes ahora que cuando
se escribieron hace 2700 años. Porque si hubo alguna vez un mundo que necesitase de consuelo, somos ese mundo. Este mundo está lleno de dolor. Las divisiones, la desunión política en nuestro país es tan tóxica como tal vez nunca se ha visto en la historia de nuestro país. Ahora vemos más dolor, más violencia, más desempleo, más carestía, más niños abusados y asesinados, más mujeres abusadas y asesinadas. Y luego está el cambio climático global y las miles y miles de familias que en este momento en Colombia tienen sus casas inundadas. Si todo esto no nos quita el sueño, es porque tal vez no estamos prestando atención. Tal vez no estamos mirando lo que Dios está mirando. Tal vez estamos mirando fútbol y no estamos mirando lo que Dios está mirando. Sume a todo esto la guerra en Ucrania, las pruebas de misiles de Corea del Norte, el colapso económico mundial, la carestía y la escasez de alimentos, y todo eso antes de que lleguemos a cosas que nos tocan más personalmente también, como enfermedades como el COVID, el cáncer, el Alzheimer, la depresión, la angustia y lo que han llamado la epidemia de la soledad. Personas que cada día viven más solas y se ha comprobado que esa soledad tiene un impacto negativo no solamente en nuestras emociones, sino aún en lo físico. Muchas enfermedades que sufren las personas no tienen que ver tanto con algo físico, sino con lo emocional. Por eso las palabras de Dios para nosotros, aunque fueron dadas hace 2700 años, siguen siendo palabras que necesitamos escuchar y necesitamos como iglesia practicar estas palabras. Consuelen a mi pueblo. Y de nuevo, si alguna vez hubo un momento en que necesitamos el consuelo de Dios, ese momento es ahora. Según Isaías, el consuelo que necesitamos no viene de la filosofía, ni de la política, ni siquiera de la religión. El consuelo que necesitamos viene de la encarnación. Y eso es lo que celebramos en Navidad. Nos disponemos al celebrar que alguien trajo el consuelo que necesitamos. Cuando Dios se encarnó, cuando Dios se hizo un ser humano como nosotros, vino a traernos consuelo. El consuelo llega cuando alguien nos lo trae. Pero entonces la pregunta es, ¿cómo traer consuelo a las personas en estos tiempos de caos y de incertidumbre? Y como le dije, hay 3 verbos que quiero resaltar. El versículo 2 que acabamos de leer dice, hablen con ternura a Jerusalén. Y ese es mi primer punto. Lo que trae consuelo al corazón de una persona que sufre es hablar palabras con ternura. Hablar con palabras con ternura. Estuve investigando lo que originalmente dice en hebreo, en el idioma en que fue escrito, y es, hablen al corazón de mi pueblo. O sea, es un hablar no a la mente, no al intelecto, sino hablen al corazón. Es un hablar de corazón a corazón. El mensaje del Evangelio es un mensaje de ánimo, un mensaje que alienta, porque es un mensaje que el Señor dirige al corazón de las personas que sufren. ¿Han escuchado a esas personas que dicen, a esos predicadores que dicen, no, es que hay que hablarle de la verdad a la gente, son unos pecadores que si no se arrepienten se van para el infierno, es que yo sigo la verdad de frente? Y como yo entiendo la Escritura, no es solo si se dice la verdad, sino también cómo se dice. ¿Cómo se dice? Y aquí la Escritura dice, hablen con ¿qué?
con ternura. Hablen al corazón. En este texto el profeta dice la verdad. Dice la verdad. Miren lo que dice. Hablen con ternura a Jerusalén y díganle que se acabaron sus días tristes y que sus pecados están perdonados. Sí, el Señor le dio doble castigo por todos sus pecados. El profeta está diciendo la verdad. Dice, ustedes están sufriendo por su pecado. Ustedes están recibiendo esta situación como un castigo por su rebeldía. Pero lo dice ¿con qué? Con ternura. Les hace entender, pero también les hace sentir. Predicar el Evangelio sin dar esperanza de salvación, en realidad no es predicar el Evangelio. La buena noticia no es que somos pecadores que merecemos ser condenados. La buena noticia es que somos pecadores, quienes mereciendo ser condenados, Dios ha escogido perdonarnos y hacernos sus hijos. ¿Ven? Se puede decir lo mismo con otro tono, con otra motivación y con otro propósito. La iglesia no es un noticiero de malas noticias. La iglesia, y quiero que recuerden por favor esto, la iglesia es la gente de las buenas noticias. La iglesia es la gente de las buenas noticias, porque somos la iglesia que predica ¿qué? El Evangelio. Y el Evangelio significa buenas noticias. Buenas noticias. No herimos a los heridos, buscamos sanar a los heridos. Por eso las palabras son importantes. Hablen palabras de ternura. Si queremos ser consuelo en esta sociedad, en estas familias, en esta ciudad, en este mundo lleno de tristeza y de desesperanza, hablemos palabras con ternura, porque el Evangelio es palabra de consuelo. Ahora el versículo 3 dice, escuchen, es la voz de alguien que clama, abran camino a través del desierto para el Señor. Aquí pasan de qué, de hablar a qué, a escuchar, y ese es el segundo punto, escuchar las palabras dadas por Dios. Dios consuela cuando hablamos palabras de ternura, pero también el consuelo llega cuando escuchamos las palabras dadas por Dios. Miren, si hay una cosa que yo he aprendido como pastor, es que ninguna palabra humana trae consuelo. Ninguna de nuestras palabras, ay, mi sentido pésame, acompañándolo en su pérdida. Cuánto lo siento. Las palabras humanas no traen consuelo. Las palabras verdaderamente que traen consuelo son las palabras que salen de la boca de Dios, porque son palabras que vienen de Dios, que vienen del corazón de Dios a nuestro corazón. Por eso el profeta invita a ¿qué? A escuchar. Escuchar. ¿Pero escuchar qué? Escuchar la palabra. ¿Qué celebramos en Navidad? Navidad celebramos que la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y Dios escogió a usar esa expresión, palabra. ¿Y la palabra es para qué? Para escuchar. En Navidad es un tiempo para escuchar. Yo sé que su vecino, como los míos, ponen esa música grosera que... ¿Sí? Y esa es la música que escuchan de Navidad porque eso sí trae felicidad. Es que me las aprendo porque mi vecino lo coloca todos los días a todo volumen. Pero la palabra que trae consuelo es la palabra que escuchamos de parte de Dios. Navidad es un tiempo para escuchar las palabras de Dios. La palabra es Jesús y Él quiere ser escuchado. Pero somos una sociedad que escucha poco. Escuchamos poco, seamos realistas, escuchamos poco. Y hoy en día con lo de los celulares, mucho menos. Usted está hablando con una persona y esa persona está uno en el sermón y usted está ahí. Somos una sociedad que escucha poco, somos una sociedad que escucha
poco y escucha mal. No solamente no escuchamos lo suficiente, sino que escuchamos mal lo que nos conviene, lo que nos gusta. Escuchamos mal y somos personas que escuchamos lo que no vale la pena. Le dedicamos horas y horas a escuchar cosas necias que no valen la pena, que no son importantes. Jesús es la palabra que debe ser escuchada en todo momento, sobre todo en estos momentos de tanto caos, dolor y miedo. La voz que debemos escuchar nos llama a estar preparados, porque eso es lo que dice: escuchen, escuchen, es la voz de alguien que clama: abran camino a través del desierto para el Señor. Es decir, es un llamado a escuchar para estar preparados para lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. El Dios que viene es el Dios que llega a ponerlo todo en orden. Es Dios quien está listo para entrar en nuestra propia vida, en nuestra propia historia de dolor, para cambiarlo todo. Entonces, ¿cómo consuela a Dios? Dios consuela hablando palabras de ternura. Dios consuela cuando escuchamos sus palabras. Y en tercer lugar, el versículo 5 nos ayuda a descubrir la tercera forma. Versículo 5 dice: entonces se revelará la gloria del Señor y todas las personas la verán. El Señor ha hablado. La tercera forma de consolar el Señor a nuestras vidas es ver a Dios entrar en nuestro caos. Entrar en nuestro caos personal, en nuestro caos familiar, en nuestro caos mundial. El consuelo no viene del trabajo que voy a conseguir. Ay, no, es que cuando yo me consiga ese trabajo, cuando yo me gane el chance, cuando yo me gane el baloto. El consuelo no viene de la cosecha que espero recibir. El consuelo no viene del título que voy a recibir. El consuelo no viene del hogar que voy a formar. El consuelo viene de las palabras de esperanza que el Señor me da, nos da a cada uno. El consuelo no viene de lo que tenemos ahora o lo que aspiramos a tener en el futuro. El consuelo no viene de lo que estoy sintiendo. El consuelo viene de lo que está adelante, de lo que vendrá. ¿Y quién vendrá? Dice: todo ojo le verá. ¿Quién? Toda persona le verá. ¿A quién? Al Dios que viene. Al Dios que viene. El Dios que viene en nuestro caos, el Dios que viene en nuestra angustia, el Dios que viene en nuestra soledad, el Dios que viene en nuestra enfermedad, el Dios que viene en nuestro desespero. Porque el Dios en el cual creemos, el Dios que celebramos en Navidad, es el Dios que siempre viene, porque siempre está a nuestro lado. Ese es el Dios en el cual vale la pena creer. Ese es el Dios al cual vale la pena escuchar. Ese es el Dios que vale la pena esperar. Ese es el Dios en el cual vale la pena siempre poner nuestra esperanza. El consuelo que da el Señor viene de la esperanza que nos da confiar en Él. Miren, hermanos y amigos, Adviento es un llamado a hablar, a escuchar y ¿a qué? Y a ver. A hablar, a escuchar y a ver. Ver a un Dios que siempre nos está hablando. Escuchar a un Dios que se interesa en nosotros. Y ver a un Dios que siempre llega a nuestro lado. Dios entra en nuestras vidas. Eso es Navidad. Eso es lo que vamos a celebrar en Navidad. Que Dios entra a nuestra vida por una sola razón. Porque le importamos. Le importamos mucho. Él nos ama, pero nos demuestra su amor entrando en nuestras vidas,
llegando a nuestra vida, a nuestra necesidad. Ahora quiero terminar haciendo estas preguntas. ¿A quién está escuchando en estos tiempos de caos e incertidumbres? ¿A quién está escuchando? ¿A quién está escuchando? Recuerde que lo que escuchamos tiene mucho poder en cómo nos sentimos y qué llegamos a creer y a pensar. ¿A quién estamos escuchando? ¿Está escuchando a los profetas del terror? ¿Está escuchando a los profetas del terror que siempre se levantan? Yo estoy en la iglesia desde los 7 años, o sea, hace como 20 años. Estoy en la iglesia desde los 7 años y desde que yo recuerdo, no ha habido un solo año en que no se levante un profeta de terror a decir, este año es el fin del mundo. Este año se acaba todo. Este año es el arrebatamiento, este año es la venida de Cristo, el anticristo va a aparecer. No ha habido un solo año en que no aparezca un profeta de terror. ¿Y sabe qué hacen la mayoría de los cristianos? ¿Qué hacen? Lo escuchan. Los escuchan. Y no escuchan a Jesús decir que si alguno aparece diciendo, ay, viene por acá, está aquí, que sabe la fecha, dice, no le presten atención. Pero no escuchamos a Jesús, escuchamos mejor a quiénes, a los profetas del terror. ¿A quién está escuchando? ¿A los sembradores de odio? Hay demasiados sembradores de odio. Ahora se han multiplicado más por las redes sociales, pero siempre ha habido sembradores de odio. Y en las iglesias también hay sembradores de odio. ¿A quién está escuchando? ¿A los profetas de las falsas ilusiones? ¿A los profetas que prometen multiplicarle dinero si siembra, si pacta? ¿A los profetas que ofrecen y prometen paraísos ilusorios que no son el reino de Dios? ¿A quién está escuchando? O tal vez usted está escuchando a aquella cosa que más escuchamos nosotros todos. ¿Escuchamos qué? Nuestro propio corazón. Nuestro propio corazón. Y lo decimos tan campantemente, tan abiertamente, tan neciamente. Yo voy a hacer lo que me diga el corazón. Porque hay estas canciones, ¿no? Hagamos lo que diga el corazón. No déjese guiar por su corazón, haga lo que su corazón le diga. Escuche su corazón. El peor consejo que le pueden dar. El peor consejo que usted pueda seguir. Cuando una persona le diga, haga lo que le diga su corazón, sepa que esa persona que le está dando ese consejo es la persona más necia que existe. Y usted no puede ser igual de necio a esa persona. Adviento es el tiempo en el cual Jesús, el Señor, nos vuelve a decir, hablen, escuchen y vean. Escuchar a Dios, no lo que diga nuestro corazón. Adviento es un tiempo de escuchar las palabras de consuelo que Dios nos da en Jesús. Dios está hablando. ¿Lo estamos escuchando? ¿A quién seguirá escuchando usted? Los profetas del terror, los profetas de las ilusiones, los profetas del odio, los profetas que simplemente engañan a incautos porque no conocen, no han escuchado, no prestan oído a la voz de Dios. Este tiempo de Adviento los invitó a que encontremos el consuelo en las palabras del Señor y que compartamos consuelo con los que sufren, con aquellos que están pasando por necesidades,
por tanto dolor, compartamos la palabra del Señor. De alguna manera u otra, la palabra del Señor. Porque nuestras palabras no consuelan. La palabra de Dios sí consuela. Escuchemos lo que dice Jesús. Consuelen, consuelen a mi pueblo. ¿Cómo? Hablando palabras de ternura, escuchando las palabras que vienen dadas por Dios y viendo cómo Dios entra en nuestro caos, porque es un Dios que nunca nos desampara. Vamos a orar puestos en pies. Piense en una persona de su círculo de familiar o de su círculo de amigos o de vecinos o compañeros, conocidos, que necesite consuelo en este tiempo de Navidad, en este tiempo de Adviento, en este tiempo de caos. Piense en una persona de su círculo que necesite consuelo. Piense en esa persona ahora. Y pida a Dios por esa persona, pero pídale a Dios que usted sea un instrumento para consolar a esa persona. Padre, estamos aquí porque tú nos has convocado a escuchar tu voz, a escuchar tu palabra. Tu palabra, Señor, que es la única que trae consuelo verdadero a nuestras vidas. Porque tu palabra es verdad. Porque tu palabra, Señor, es verdadera por siempre y siempre. Porque tu palabra, Señor, viene con ternura a nuestro corazón. Porque tu palabra, Señor, nunca deja de ser. Dios, en estos tiempos donde hay tantas personas sufriendo, su vida vuelto caos, su hogar vuelto caos, sus situaciones personales, familiares, emocionales, vuelto caos. Todo esto, Señor, nos impulsa y nos hace ver la necesidad de ser instrumentos de consuelo a aquellos que sufren. Señor, danos un corazón capaz de hablar al corazón de los que sufren. Ayúdanos, oh Dios, a recibir tu consuelo para consolar a otros. Oramos por aquellos hermanos que están enfermos, que están en una cama, en un hospital. Trae consuelo a sus vidas, fortalece a sus familias. Dale la esperanza de saber que tú estás hablando palabras de consuelo a sus vidas, dándoles esperanza y sobre todo entrando a sus vidas, a su caos, a su mundo, porque tú no nos abandonas. Dios, esta sociedad, este mundo necesita palabras de consuelo, no palabras ásperas de condenación, no palabras de juicio, de rechazo, palabras de consuelo que vienen de tu boca. Úsanos, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.